sembla determinar l'injusticia. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar que me escuchan y que pueden ver mi pantalla? Se escucha y se ve la pantalla, doctora. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Me llamo Sandra Huichilite y en este proyecto que les vamos a presentar trabajo junto con maestra Ana Belén Garduño González. Nuestro supervisor de trabajo es doctor David Novello. Y de verdad me da mucho gusto poder compartir nuestros pequeños aprendizajes hasta la fecha. Y hoy les vamos a hablar sobre la influencia de la alerta sísmica en el comportamiento humano. Entonces, en breve, les vamos a compartir las consideraciones conceptuales del estudio, antecedentes, motivación y el diseño del estudio. Los resultados hasta la fecha en la Ciudad de México y breves posibles acciones y conclusiones que surgen de los resultados. Vamos a compartir esta presentación entre mí y maestra Ana Belén y quien a continuación comenzará la presentación acerca de los aspectos conceptuales. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Bueno, pues para comenzar entonces nuestra intervención vamos a analizar algunas cuestiones conceptuales, como bien ya mencionamos hace unos momentos, y pues bueno, son algunas consideraciones que tanto desde la sociología como la psicología podríamos retomar para empezar a aproximarnos justamente a cómo es que estamos interviniendo o reaccionando frente a la alerta sísmica. Para ello, bueno, es importante empezar a hablar de la construcción social del riesgo por parte de diferentes sectores, desde el público, el académico social, que es más bien nuestro ámbito, y también desde las ingenierías y la parte técnica. Todo esto para que podamos empezar a aproximarnos a la complejidad que implica la alerta sísmica y cómo justamente hay diferentes factores que van a estar interviniendo en las reacciones que tenemos frente a una emergencia. Y pues bueno, todo ello, ¿para qué? Pues para que al final podamos establecer algunas pautas de acción, algunas vías que nos podrían facilitar la reacción en otros momentos, en otros eventos que estemos viviendo. Voy a profundizar un poco justamente en este primer apartado de la construcción social del riesgo. La siguiente, por favor, doctora. Bueno, justamente me gustaría profundizar en este aspecto porque considero que nos va a dar las bases de análisis, de interpretación de diferentes datos que vamos a estar compartiendo un poquito más adelante. Hay diferentes pues posturas y propuestas acerca de la construcción social del riesgo. Inicialmente podemos encontrar algunas que parten desde posiciones desde la sociología, desde la antropología, que nos plantean la construcción social del riesgo como un horizonte cultural, un horizonte que proviene de cada una de las sociedades a las cuales pertenecemos. Está más enfocada a la percepción, a la conceptualización que vamos construyendo de los riesgos a los cuales nos encontramos sujetos. Este tipo de autores nos mencionan, por ejemplo, que las sociedades están dispuestas a aceptar determinados riesgos y otros no. Y bueno, todo esto estará en conjunción con respecto a la percepción, a la conceptualización que se tiene
dentro de los horizontes culturales en los cuales vivimos. Eso como primera propuesta. Hay otra propuesta de la construcción social del riesgo, más cercana a lo que sería, pues por ejemplo, este decenio internacional por la gestión o por la reducción del riesgo, más bien propuesto desde organismos internacionales como la ONU. Aquí, bueno, se plantea el análisis justamente de los riesgos desde una postura de un proceso histórico que va generando justamente el desastre, es decir, hay una serie de factores, hay una serie de elementos que se acumulan y que pueden desencadenar en un desastre, y bueno, algunos de los elementos que se empiezan a analizar para que justamente se dé o se lleve a cabo este proceso acumulativo implican la vulnerabilidad global entendida como un conjunto de elementos desde el ámbito social que van a tener o van a jugar un importante papel en que las personas sean susceptibles a ser, pues justamente a ser afectadas por diferentes amenazas y riesgos. Eso en cuestión de esta postura de construcción social del riesgo como proceso histórico acumulativo. Y yo en este sentido quiero proponerles, adicional a estas posturas que ya se han venido trabajando, una posición desde la psicología que nos propone una conceptualización de los riesgos como una construcción social que vamos realizando como parte del aprendizaje que vamos teniendo sobre el entorno que nos está rodeando, ¿no? Entonces, el construccionismo como posicionamiento de aprendizaje que estamos obteniendo socialmente es algo que me gustaría proponer como forma de enfoque, de análisis y de trabajo formativo para nosotros y para pues las personas con las que vamos a estar interviniendo. Desde el ámbito de la educación, pues justamente estaríamos intentando fortalecer este otro elemento más bien propio de la vulnerabilidad global, la vulnerabilidad educativa, la vulnerabilidad cultural. Entonces, en este sentido, todos los conocimientos que podamos obtener a raíz del estudio que estamos planteando se deben de ver reflejados en múltiples programas, en múltiples capacitaciones, formaciones, todo desde el ámbito de la educación no formal. También hay que comprender en este sentido que el espacio en el cual nos estamos desempeñando, desenvolviendo, implica un ámbito no formal del aprendizaje, es decir, no es algo que se nos dé como contenidos desde la educación básica, desde la educación que todos debemos tener. Si quisiéramos llegar a ello, bueno, tendríamos que tener otro tipo de análisis al respecto, pero bueno, todo este enfoque de justamente la construcción social del riesgo nos va a ayudar a empezar a conceptualizar un poquito más adelante los resultados que hemos obtenido, como les mencionaba. La siguiente, por favor, doctora. En este momento, con esta información que estamos obteniendo, básicamente estamos en este proceso cíclico de la gestión del riesgo, nos posicionamos desde la preparación, que sin embargo, bueno, también algo interesante que nos ha ocurrido cuando estamos realizando este estudio en concreto, es que acontece este último sismo en septiembre, entonces podemos ver que se mezclan algunas de los diferentes momentos de este ciclo de la gestión y de la preparación ante los diferentes eventos o siniestros que podríamos estar viviendo. Vamos entonces a pasar justamente, a analizar justamente cómo este proceso de preparación, de brindar información a la población, ya sea en forma de infografías, ya sea en forma de la capacitación, de la formación de diferentes brigadas, está siendo pues introyectada por parte de la población. El estudio lo que está intentando es justamente analizar cómo es que las personas aplican estos conocimientos, hasta dónde se están aplicando, ¿no? Entonces, a continuación, la doctora Sandra nos va a profundizar un poquito más sobre la importancia de realizar este estudio. Gracias, maestra. Comenzamos con un pequeño resumen que contextualiza el estudio. Y es probable que ya sabemos que entre 2000 y 2021 casi 7.600 personas resultan heridas, 1.7 millones afectados y se registraron 515 muertes debido a los sismos en México.
son los datos que se pueden encontrar en el Internet, pero también sabemos que en todos los países del mundo existe deslineación entre los datos oficiales y lo que realmente pasa. En términos de autoprotección, la Ciudad de México tiene una ventaja significativa porque la alerta temprana nos da tiempo adicional para actuar antes que ocurra el sismo. El SASMEX es un servicio confiable cuyos datos son utilizados también por proveedores privados. Y desde el inicio del servicio de SASMEX, las personas en la Ciudad de México han podido, tenemos que escuchar alrededor de 76 alertas tempranas. No obstante, en algunos casos no se puede contar con una alerta y en eventos como el 19 de septiembre de 2017, la alerta sonó al mismo tiempo con el temblor. Dadas esas circunstancias diversas, lo que nos interesa en ese estudio es entender mejor el comportamiento de la población ante una alerta sísmica temprana así como un sismo, porque hasta ahora no se ha demostrado evidencia de la influencia de la alerta sísmica en los comportamientos. Y dentro del tema del comportamiento humano ante los sismos y la alerta sísmica, hemos identificado ciertos huecos. Por ejemplo, hay falta de estudios que exploren la efectividad con que las personas tiendan a responder a la alerta temprana. Hay falta de comprensión sobre las diferencias de comportamiento en las personas que recibieron una alerta temprana y las que no. Y estos dos existen a nivel mundial. El tercer es la falta de enfoque en ciudades distintas a la Ciudad de México, donde la alerta temprana está disponible, que también nos motiva a recopilar los datos más ampliamente en México, donde SASMEX brinda sus servicios a la población o existen algunos proveedores privados. Sin embargo, son temas muy amplios y nuestra contribución se enfocará en estas dos áreas, en que los que se muestra aquí en color verde en el diagrama. Y a continuación, el diseño del estudio lo presentará la maestra Magdalena. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues en principio comentarles que justamente como lo mencionaba la doctora Sandra, parte del interés de este estudio es explorar el comportamiento, las motivaciones de las personas cuando nos encontramos frente a un sismo, frente a una alerta sísmica. Para ello, bueno, intentamos realizar un análisis estadístico sobre las respuestas que nos puedan brindar las personas. Hicimos una serie de cuestionarios para la población en México. Estos cuestionarios se realizaron ya sea en Ciudad de México, en el estado de Guerrero, Estado de México también fue uno de nuestros espacios clave, por ahí también nos contestaron algunas personas de Puebla. Entonces, justamente haciendo referencia a este último punto que mencionaba la doctora Sandra, logramos obtener información de diferentes estados, de diferentes entidades. La encuesta fue realizada en línea, nos llevaba aproximadamente unos 10 minutos la resolución de la misma, con 35 preguntas sobre las experiencias personales de cada uno de los participantes. Y bueno, estuvieron estas preguntas realizadas a partir de una serie de documentos de distintos artículos y experiencias previas por parte de la academia que se habían brindado. También tuvimos una serie de conversaciones abiertas sobre la alerta con diferentes miembros que nosotros consideramos de gran relevancia para comprender cómo es que actualmente nos estamos movilizando en términos institucionales frente a la alerta sísmica. Y bueno, justamente estas entrevistas también nos basamos en una serie de elementos literarios para poder construir este acercamiento. La que sigue, por favor, doctora. Como podemos ver, pues los elementos con los cuales nosotros estuvimos trabajando parten de pues, bibliografía que proviene desde la ingeniería, desde la sismología, desde las ciencias sociales. Intentamos entender también, pues un poquito históricamente las alertas sísmicas en México, cómo se fueron construyendo, para pasar a estudios más pues focalizados a justamente cuáles son las zonas de vulnerabilidad en México y empezar a desglosar también algunos apartados o conocimientos con respecto a estudios previos desde las ciencias sociales que corresponden a respuestas psicológicas, a
a algunas falsas alarmas o alertas más bien, y cómo esto tenía una repercusión en las personas. No vamos a profundizar tanto, nada más es para que ustedes visualicen algunos de los elementos conceptuales de los que hemos partido. Ahora sí, la que sigue, por favor, doctora Sandra. Inicialmente queremos presentarles los resultados que logramos obtener a raíz de las entrevistas que tuvimos con aquellas personas que consideramos más relevantes para este estudio. Nos acercamos a 4 diferentes instituciones, 3 de ellas públicas, una privada, CIRES, Senapred, Protección Civil y finalmente Sky Alert. Podemos ver inicialmente los resultados que tenemos aquí de las 2 primeras instituciones. Las preguntas estuvieron focalizadas básicamente para obtener un poco de información tanto de las funciones que desempeñan, la cercanía que tienen con la alerta sísmica y de igual forma pues áreas de oportunidad que ellos van detectando, posibles problemáticas que se pudieran enfrentar habitualmente ellos. De las primeras respuestas que obtuvimos en cuanto, por ejemplo, a la institución de CIRES, sabemos que se trata de una asociación civil sin fines de lucro que nos está brindando información sobre el dinamismo del suelo, proporciona su información de manera gratuita para que podamos llevar a cabo pues estudios de investigación, da señal a C5, actualmente pues está básicamente financiada por Ciudad de México y brinda información a Guerrero, Oaxaca. Quisieran ellos, nos lo mencionaron, llegar a otro tipo de estados, por ejemplo, Veracruz nos mencionaban, ampliar un poco más su cobertura. CIRES nos estaba comentando que ellos no recomiendan el uso de alertas sísmicas por medio del móvil, no les parece todavía que tengamos tanta fiabilidad con respecto a este tipo de mecanismos, y nos mencionaron también como una de las dificultades que ellos encuentran el hecho de que diferentes miembros de las instituciones en las cuales ellos empiezan a instalar sus sistemas de alerta, las propias personas que pertenecen a las instituciones desinstalan los sistemas de alerta debido a que emiten un sonido constante, les parece molesto y entonces las personas terminan desinstalando el programa, cosa que le dificulta a CIRES estar dando un mantenimiento constante, y de repente ocurre que ya ocurrió el sismo y no se emitió la alerta. Cuando CIRES va a revisar se dan cuenta de este tipo de procesos, ¿no? de este tipo de sucesos que ocurren con las personas o los usuarios. Eso por parte de CIRES. Ahora, en cuanto a Senapred, muy amablemente el director de Senapred nos brindó también algo de información con respecto a su función, a lo que ellos realizan en cuanto a la alerta. Como tal, bueno, sabemos CIRES emite la alerta y más bien Senapred recibe diferente información con la cual hace investigación, con la que hace diferentes tipos de aportes para la atención a las emergencias. Como tal, Senapred no se dedica a la capacitación ni a la formación de las personas durante la emergencia, más bien genera una serie de información, de materiales educativos en forma digital, en trípticos. También cuentan con la Escuela Nacional de Protección Civil, que, bueno, ellos también en formato digital llevan a cabo sus procesos de formación. Aquí nos faltó un poquito ahondar con el director de la Escuela Nacional de Protección Civil, sencillamente para saber alcances o metas o algunas otras cuestiones, pero sabemos que ellos en realidad, bueno, lo que están haciendo es este tipo de programas vinculados con protección civil. Y bueno, de entre las problemáticas que pudieron mencionarnos por parte de Senapred, nos mencionan el hecho de que existen muchos rumores en las diferentes comunidades, en las diferentes poblaciones, acerca de que pueden ocurrir sismos. Entonces se corre el rumor, eso ocasiona miedo entre la población y también no se sabe exactamente cuándo pueden ocurrir los sismos. Bueno, sabemos que no los podemos definitivamente prever, pero se genera este rumor y esta sensación de que se puede dar un alertamiento de este tipo. Esto como una de las problemáticas que nos identifica Senapred. Igualmente nos menciona que ellos saben que hay una falta en cuanto a las acciones de prevención por parte de las protecciones civiles locales. Protección Civil se está dedicando ahorita más que nada a la acción reactiva al momento en que ocurre la emergencia, y entonces estas otras acciones de prevención están un poquito relegadas. Entonces hay que fortalecer esto desde el punto de vista de Senapred. De igual forma nos mencionaron la importancia que ellos encuentran para la realización de este tipo de estudios
como el que les estamos presentando en este momento. Me parece que, bueno, como resumen de estos dos primeros acercamientos que tuvimos, podemos encontrar esta problemática de la desinstalación de los usuarios de los sistemas de alerta, los rumores y definitivamente la parte de la actividad más reactiva por parte de Protección Civil. Eso con estas dos entrevistas. Vámonos a la información que pudimos obtener en nuestros siguientes contactos. Aquí les muestro la información por parte de Protección Civil y de Sky Alert. Nos acercamos con personas de Protección Civil, dado que legalmente son quienes están más en esta parte de la formación de la población, son ellos quienes brindan la formación, la capacitación. Entonces, también nos acercamos a un espacio que no fuera necesariamente centralizado. Habíamos trabajado previamente con Zihuatanejo, que se encuentra en Guerrero. Actualmente, Protección Civil de Zihuatanejo lleva a cabo un proceso de formación de sus miembros, más bien con un convenio internacional de cooperación México-Japón en un programa que se denomina SATREPS. Es básicamente para el desarrollo de mitigación de estrategias frente a un posible tsunami, que estaría vinculado justamente con un sismo por allá por Guerrero. Entonces, bueno, se ha brindado capacitación a diferentes miembros de Protección Civil. Personalmente se los puedo decir por experiencia al haber estado trabajando con diferentes miembros de Protección Civil, es de los departamentos mucho más capacitados, más formados en materia de protección civil y de formación para la ciudadanía. Lo que ellos pudieron compartirnos fueron algunos objetivos. En este momento se mantienen generando estos procesos de formación en escuelas, en comunidades, tienen la comunicación vía WhatsApp con los primeros los vecinos que están formando y encuentran diferentes dificultades a la hora de llevar a cabo sus formaciones y sus capacitaciones. Inicialmente, bueno, también hay que recordar que Guerrero suele ser epicentro de sismos, entonces son un estado que no necesariamente cuenta con un sistema de alerta sísmica cuando se trata de un sismo que ocurre ahí en la zona en la que ellos viven, pues justamente no hay el tiempo suficiente para que puedan emitir una alerta, recibir la alerta. Sin embargo, bueno, también hay que recordar que el hecho de que sean epicentro no significa que no puedan recibir sismos de otros localidades, ya sea por ejemplo Oaxaca, Puebla, de los últimos también que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, si bien pueden ser epicentro, de cualquier forma les es necesario y les es importante el uso de alertas sísmicas. Y bueno, lo que nos comentaron es que no cuentan con un sistema público de alerta sísmica, más bien se trata de la contratación de privados. Y bueno, hay que terminar de fortalecer esta cuestión de las alertas por allá. Adicionalmente, pues también otro de los elementos que ellos encuentran de gran dificultad es el hecho más en materia legislativa, este asunto de que diferentes instituciones o empresas tienen por legislación, por ley, tienen que presentar diferentes dictámenes por DRO, cuáles son las zonas de riesgo, que la estructura esté bien. Entonces, a partir de esta información que se brinda por parte de los dictámenes que ellos tienen que tener por ley, Protección Civil puede desarrollar sus planes y sus protocolos de emergencia con la población de estas instancias, a manera de poderles decir, por ejemplo, a la población, aquí es el lugar más seguro dentro de este espacio de trabajo. Cuestión que, por ejemplo, a la hora de que se está trabajando con comunidades o con población de localidades, más bien de colonias, no hay dentro de legislación nada que obligue a las personas a tener un dictamen realizado por DRO y en ese sentido, pues tampoco podemos estructuralmente saber cuáles son los espacios más seguros al interior de las localidades, de las casas, etcétera, ¿no? Esto lo intentan solventar ellos utilizando los atlas nacionales de riesgo, ubicando cuáles son los lugares más de peligro o más vulnerables. Sin embargo, bueno, ahí sí se detecta una dificultad por parte de miembros de Protección Civil y bueno, también
Ellos nos comentan que una de las grandes dificultades a la hora de la capacitación de la población es las creencias previas que tienen las personas. Muchas de estas creencias evitan que se acerquen justamente a la formación, a la capacitación o integrar varios de los conocimientos o los conceptos que se les pueden estar brindando. Eso como la retribución que nos puede dar Zihuatanejo. Hay muchísimos aprendizajes que podemos tener, sobre todo en materia justamente ya de la preparación de la población. Nada más aquí con Zihuatanejo, habríamos de acercarnos a muchos espacios con protección civil para detectar diferentes particularidades. Y bueno, vamos a pasar finalmente a analizar lo que nos pudieron compartir por parte de Sky Alert. Sky Alert, que es más bien una empresa privada que brinda justamente sistemas de alerta, y ellos pudieron compartirnos información al respecto de cómo sus usuarios les brindan retroalimentación, sobre todo por redes sociales, con respecto a su funcionamiento. Una cosa interesante que les mencionan a ellos es que suelen mencionarles que no hay una equivalencia entre la magnitud que se reporta y la percepción que tienen las personas sobre la intensidad del sismo. Entonces, eso es algo que les suelen reportar, que la gente siente más fuerte el sismo de lo que ellos están reportando en la alerta. Otras cuestiones que les han mencionado o les han solicitado es formación para saber qué hacer en caso de sismos. Sky Alert lo adjudica a que normalmente Protección Civil se focaliza a la capacitación y a la formación tanto de empresas como de instituciones, y finalmente pues Sky Alert nos está también planteando la necesidad que ellos sienten de empezar a desarrollar o ampliar sus servicios, pues llevándolos a otros idiomas o también acercándose a personas con discapacidad. Entonces, eso es parte de la información que podemos obtener de diferentes fuentes y que nos servirá también todo esto para analizar más adelante los datos que estamos presentando. Entonces, a continuación, la doctora Sandra nos va a profundizar sobre los datos que logramos obtener como tal ya en estas encuestas con la población. Gracias, maestra. Aquí en la pantalla vemos un ejemplo del cuestionario que contiene, digamos, todos los factores necesarios para darnos un acercamiento a los datos que necesitamos. Nosotros utilizamos plataforma Cubo Toolbox, es gratis para fines no lucrativos y investigación. Y ahora permítame compartir los resultados que hemos obtenido en la Ciudad de México. El número total de los participantes fueron 285. Obtuvimos más respuestas de los hombres que las mujeres. Y esto es un resultado relacionado con el tipo de reclutamiento de los participantes, porque hemos contactado a las instituciones que son los usuarios del SASMEX en la ciudad. Esto es una reflexión de composición de género en las instituciones. Entonces, en promedio, nuestros participantes tienen 40 años de edad y el mínimo que se requirió para participar era 18 años. Los resultados muestran que en promedio las personas han experimentado 3 a 4 sismos en los últimos 5 años y han escuchado la alerta en promedio 3 a 4 veces. No obstante, en realidad los datos oficiales muestran que hemos experimentado alrededor de 5 o 6 sismos y hemos escuchado más que 4 alertas en los últimos 5 años. La diferencia aquí puede mostrar la falta de la memoria simplemente y también el factor de migración en la ciudad. En promedio, los participantes indican que con la alerta temprana han ganado 30 a 50 segundos antes de que ocurra el movimiento telúrico y una tercera parte experimentaron menos de 30 segundos. Tenemos datos sobre experiencias en sismos diversos. 40% de participantes nos contaron sus experiencias en los sismos de 2017 y 25% no se acordaron de una fecha específica. Lo importante también es que casi 60% de los participantes han recibido la alerta como sonido de bocinas. Una tercera parte nos contó sus experiencias sin alerta y solo 4% nos han dicho que recibieron una alerta con ayuda de alguna aplicación por proveedores privados.
Ahora vamos a ver los datos con más profundidad y enfocarnos en 3 grandes elementos. Unas acciones como repliegue y evacuación, luego emoción y el riesgo, y finalmente los factores que tienen alguna repercusión. Aquí les estoy mostrando que en comparación entre 2 poblaciones, las que reaccionaron a un sismo sin alerta y las que escucharon la alerta, el comportamiento entre los dos es muy similar. Predomina evacuación como acción principal. También vemos que cuando las personas reciben la alerta, surge la proporción de las personas que indican a ponerse zapatos, buscar mascotas, tomar su celular. De estas respuestas podemos asumir que estas no son las acciones de autoprotección óptimas, considerando el tiempo que nos proporciona la alerta sísmica. Y finalmente podemos ver que las personas que escuchan la alerta son menos propensas a experimentar dificultades de caminar, que les caigan objetos o escombros, otras dificultades. Es importante notar que estos son peligros que pueden ocasionar lesiones. Entonces, son eventos importantes a la hora de planificar nuestro plan de emergencias. Ahora planteamos una pregunta. ¿Dónde parece tener influencia la alerta temprana en el comportamiento humano? Algo que me gustaría notar aquí es que el primer paso en este análisis era una suposición que la intensidad del sismo que sientan las personas en los 2 grupos, los que escucharon la alerta y los que no, es muy similar. Entonces no tenemos la situación donde la alerta implica también la menor intensidad del sismo, lo cual podría afectar emociones de las personas. Podemos ver que hay una diferencia en cómo se sienten las personas, pero no cómo se comportan en diferentes circunstancias. Aquí podemos plantear, por ejemplo, que las personas se sienten menos indefensos, menos nerviosos y menos temerosos cuando escuchan la alerta y sienten menos riesgo de lesiones, pérdida de servicios públicos o riesgo de lesión de otros. Entonces podemos plantear que la alerta desencadena algo que se llama locus de control interno, que tiene implicaciones en las emociones y la percepción de riesgo. Entonces la alerta parece brindar, 1, mayor seguridad y certeza en las autoridades y 2, propio bienestar emocional. Esto es muy importante pensando en las situaciones cuando no hay alerta y sabemos que va a haber alguna repercusión. La pregunta es que, ¿qué otros protocolos podrían implementar las personas para recuperar esta confianza y bienestar emocional? Más adelante vemos que las personas que reciben la alerta realizan más acciones, lo que ya he mencionado, pero no hay alguna diferencia en lesiones ante las 2 situaciones. Y esto podría ser un sesgo en los datos, donde menos personas con lesiones han participado. Entonces se requiere aún más atención. Al final vemos que la percepción de la alerta sísmica es muy favorable, algo que estudios similares en México también nos muestran. Vemos que las personas, no importa cuántas alertas falsas han escuchado, digamos, alertas después de cuales no se sintió el movimiento de la Tierra, tienen una predisposición a pensar que la alerta es, digamos, precisa, confiable o no. Esto nos indica que es necesario focalizar la información o programas o identificación de personas que tienen esa predisposición para brindarles la información objetiva. Aquí vemos otros factores que tienen significado en la respuesta ante cualquier situación. Estos resultados requieren más investigación, pero de manera preliminar se puede decir que en la Ciudad de México, entre las poblaciones encuestadas, las mujeres tienen menos probabilidad de quedarse en casa, lo que tiene implicaciones, digamos, si estamos hablando de edificios más altos que 2 pisos.
Intensidad del sismo no influye la reacción inmediata, así como estar en su trabajo, escuela o residencia, o en escuchar la alerta sísmica. De todas formas, la gente tiende a quedarse en el segundo piso o por encima de él. Es interesante también que las personas que tienen un plan de quedarse en casa ante un sismo o una alerta temprana, al final solo 36% de ellos lo han hecho y nos han reportado que lo han hecho. Y aún ese estudio no está completo. Nos compartimos datos y los pensamientos preliminares que tenemos hoy en día. Nuestros siguientes pasos incluyen una comparación de 3 regiones, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero. Y también nos falta explorar los factores sociotécnicos y sociodemográficos en el comportamiento ante la alerta sísmica y los sismos. Y bueno, esperamos que el estudio sea de utilidad para la comunidad y también, bueno, planeamos artículos académicos, pero también esperamos que se pueden lograr algunas implicaciones políticas, tales como capacitación y simulacros sísmicos más efectivos y diversos, o mejor conexión de la población con su plan de protección personal, o mayor atención a las necesidades y experiencias individuales en respuesta a un sismo. Entonces, a continuación, nuestra Ana Belén nos va a brindar algunas posibles acciones que se pueden tomar en bueno, autoprotección y reacción ante alertas y sismos como tales. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues ya con los resultados que tenemos, que bien, si bien ya dijimos que todavía necesitamos profundizar un poquito más en los mismos, en datos comparativos, sin embargo, sí podemos empezar a plantear algunas posibles vías de acción para las diferentes instancias, instituciones con las que nos acercamos, que también el objetivo sería brindar esta retroalimentación del estudio que se acaba de realizar, de la información que logramos obtener a diferentes espacios, por ejemplo, Protección Civil, que nos ayudó a recopilar esta información en Zihuatanejo. Y entonces, bueno, ¿cuáles serían estas posibles vías que nosotros planteamos a partir de estos primeros resultados preliminares? Pues necesariamente necesitamos integrar diferentes protocolos para los dos tipos de escenarios, ¿no? Tanto en alerta como sin alerta y bueno, esto sobre todo pues recogiendo la información de estos estados que forzosamente se encuentran en condiciones o en situaciones en las cuales no pueden recibir la alerta temprana por la cercanía con el epicentro y estas experiencias que ellos tienen con la población, la misma población nos brinda sus conocimientos, sus propias reacciones, esto nos tiene que servir para desarrollar nuestros protocolos y debemos integrar este tipo de información para cualquier tipo de formación que estemos brindando a la población. A final de cuentas, nos brindan cierta capacitación, cierta formación, ya sea en escuelas, ya sea en instituciones, pero siempre planteamos que estamos en un mismo escenario, ¿no? Estoy en la escuela a las 12 del día y entonces actúo. ¿Qué pasa si me voy de viaje a un lugar en donde no hay alerta sísmica? ¿Qué pasa si hay un error humano en el cual, como ya vimos, nos lo han reportado ya CIRES, la población misma es quien desconecta de repente la alerta? Tendríamos que estar previendo diferentes escenarios con la finalidad de intentar proveer de más herramientas a las personas. Eso como primer punto. Segundo punto, analizamos cómo también la cuestión del tiempo que nos da la alerta sísmica no necesariamente es utilizada de la mejor forma. Necesitamos hacer este uso mucho más efectivo en cuanto al tiempo que nos brinda. Por ejemplo, bueno, aquí encontramos que la gente pierde tiempo buscando sus zapatos, pero también encontramos que no hay una mención necesariamente sobre el uso de la mochila de emergencia, ¿no? Se supone que tendríamos que buscar este tipo de herramienta, pero no es algo que se esté señalando por parte de la población de manera prominente. Ahí hay que explorar si se tienen que fortalecer, si pongo los zapatos con la mochila de emergencia, en lugar de estar buscando los zapatos, busco la mochila de emergencia, qué de la información que ya se nos ha brindado nos puede facilitar otros procesos y qué de la información que no se nos brindó, como el uso, por ejemplo, de esta mochila de emergencia,
podemos empezar a potenciar o necesitamos empezar a potenciar después de esta recopilación de información. Esto como segunda vía que podríamos plantear. Tercer aspecto, necesitamos un monitoreo constante sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras reacciones. Ya lo mencionaba previamente, cuando estábamos realizando el estudio nos agarró el último sismo, estábamos pensando, justamente ese era el momento en el que decíamos, ¿dónde obtenemos esta información, no? ¿Cómo podemos llegar a estas personas que acaban de vivir esto y que tienen un montón de información que nos pueden estar brindando? Entonces, en ese sentido, es necesario continuar estos monitoreos, implementarlos también como parte de los procesos de formación, capacitación, prevención, todo lo que tenga que ver con la preparación ante la emergencia. Es necesario implementar este tipo de cuestionarios para continuar con un proceso de retroalimentación constante. Y finalmente, es necesario conectar el conocimiento que estamos obteniendo con los cuerpos gubernamentales, con los tomadores de decisiones. En este caso les compartía inicialmente, sería importante que esta información que tengamos se la demos a Protección Civil, que ya tenemos un sistema de retroalimentación importante ahí en términos de investigación, y que ellos puedan empezar a aplicar esta información en la medida de la capacitación y la formación de las personas. Y bueno, evidentemente también toda la información que nos han brindado por parte de estas otras instancias, instituciones, hay mucho que ahondarse, hay mucho que trabajarse. Pero bueno, inicialmente estas serían algunas posibles vías. Adelante, Sandra. Gracias. Entonces, ¿qué conclusiones podemos ofrecer? Primero es que, bueno, la alerta sísmica es un sistema sociotécnico y requiere atención de ingeniería, pero también ciencias sociales, y era lo que estábamos tratando de mostrar en esta presentación. Y, bueno, los participantes del estudio, bueno, prácticamente se comportaron de manera similar, pero se debe prestar atención a las diferencias necesarias entre los dos escenarios. A las personas parece gustarles la idea de que una alerta sea una forma de evitar efectos perjudiciales importantes para ellos mismos, y la mayoría parece tener emociones menos exageradas gracias a escuchar una alerta sísmica antes de que ocurra un terremoto. Y las personas perciben la efectividad de alerta considerando su propia experiencia. Entonces, sin embargo, se debe proporcionar a las personas información objetiva e incluirla en la capacitación. Entonces, son unas conclusiones breves, pero sé que tenemos 10 minutos más y a lo mejor podemos tomar algunas preguntas, pero yo quería, bueno, utilizar ese momento para agradecerles para esa plataforma de para compartir nuestro estudio, y además de recibir algunas preguntas, nos gustaría tener alguna discusión. Entonces pónganse en contacto, aquí son nuestros correos electrónicos, si tienen algunas preguntas o quieren tener alguna discusión, nos gustaría hacerlo. Entonces muchas gracias. Muchísimas gracias por toda la información que nos están proporcionando, un estudio bastante interesante, y yo creo que hace muchos años no se hacía un estudio así en México. Sin duda alguna tenemos que mencionar que la alerta sísmica, como lo están concluyendo, pues tiene un efecto psicológico muy importante, aunque el tiempo sea breve, porque ya nos están avisando que el temblor viene, así sean 5 o 10 segundos, y podemos actuar de una manera más con más certeza de lo que viene, y pues no nos agarra tan desprevenidos. Voy a leer algunos comentarios que hay en el chat. Nos comentan, Valeria Torres, muy importante los datos que nos muestran haciendo un comparativo de actitud y acciones de cuando sentimos un sismo a cuando escuchamos la alerta sísmica. Javier Alejandro Monroy comenta, valiosa información en relación a los pulsos personales, a nuestras diversas reacciones. Armando Cuellar Martínez comenta, es evidente las ventajas y efectos de escuchar la alerta con anticipación. Para contrastar, ¿se tiene un estudio respecto de los efectos, emociones y consecuencias de las personas si reciben una alerta con retrasos? Es decir, cuando ya se está sintiendo el sismo o minutos, horas posteriores. Pues, no en México, pero y no de lo que yo conozco, pero es una pregunta y es como una idea muy interesante. Si usted tiene
algún tipo de literatura donde se discute ese tema. Nos gustaría también saber y investigar, pero sí, creo que sería un tema muy interesante para explorar. No sé si Ana Belén tienes algún comentario sobre esto. No, sí, bueno, justamente revisando la bibliografía, no hay muchos estudios justamente con respecto a la reacción, sino es que en realidad casi nada desarrollado en México al respecto de esto. Entonces, más bien me parece muy valioso tanto la pregunta como la posibilidad de llevar a cabo este tipo de estudios, ¿no? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Cuáles son los efectos a nivel psicológico personal cuando ocurre? Más bien sería algo que estaría planteándose a desarrollar un poco más adelante. Muy bien, ahí está la pregunta. Guillermo Marcelino nos pregunta que dónde se puede ver el estudio. Comenta que la verdad del punto de vista de las ponentes es diferente a lo que conocemos los especialistas de otras áreas. Saludos a ambas y felicidades. Estamos por publicar este estudio y creo que, bueno, digamos, el siguiente año se podría compartir más ampliamente ya cuando está publicado. Hemos empezado hace muy poco tiempo, entonces también, como sabemos, las cosas en ámbitos académicos a veces toman tiempo porque hay que publicar resultados con precaución y, bueno, revisar que todo esté bien, pero sí, esperamos de poder publicar el año que viene. Sí, además me parece muy importante esta última parte que mencionan, este contraste en cuanto a los puntos de vista, ya sea con datos que nosotros hemos obtenido o con datos que ustedes tengan, se trata justamente de profundizar. Entonces, sírvanse ya sea en este momento o mediante los correos que les compartimos hace un momento para poder acercarse. En su momento, sencillamente nada más mandarnos un correo para si gustan también tener el artículo cuando esté publicado y pues poder hacer los intercambios que sean debidos en cuanto tengamos ya toda esta información bien sistematizada. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Fernando Machuca nos dice, es fundamental continuar la socialización y sensibilización de la alerta sísmica y que la población reconozca con claridad la necesidad de contar con dispositivos que permitan la prevención y realizar el seguimiento de los efectos posteriores. Y también nos comentan que si se puede poner en pantalla sus correos para ponerse en contacto con ustedes. Sí, claro, los voy a mostrar. Espero que lo puedan ver. Muy bien, vamos a esperar unos segunditos a ver si alguien más comenta en el chat alguna cuestión, alguna pregunta. Haya un poquito de tiempo. Creo que también hubo una pregunta de Valeria Torres que se saltó. Creo que está tocando el tema que puede ser alguna diferencia entre las personas que han experimentado algún shock, algunos efectos negativos en sus experiencias en los sismos pasados y que sí podrían, cambiar su actitud ante la alerta que va a ocurrir o ocurre después. Entonces, como en breve estaba mencionando, los siguientes pasos del estudio son a ver en más profundidad los efectos sociotécnicos, es decir, qué papel juega su experiencia o estar en algún lugar piso 5 o octavo o digamos qué tipo de información uno ha obtenido, digamos es más decir si obtenga su información de las redes sociales o protección civil o otras fuentes y así ir viendo en más profundidad qué puede afectar en cualquier persona individual su comportamiento en el futuro.
Una disculpa si me salté la pregunta. Muchas gracias por responder y gracias por estar al pendiente en el chat. También nos están preguntando si se tiene planeado realizar un comparativo entre áreas rurales y urbanas y entre países sobre la reacción ante la alerta. En este caso mencionan Perú, porque pues Perú va a implementar su sistema de alerta sísmica a partir del próximo año. Gracias por esa pregunta. Me gustaría muchísimo poder hacerlo y todo eso depende de los datos. Y, por ejemplo, no sé, en caso de comparación de Perú y México, necesitaría muy amplia participación de la población. Y en México también, porque hemos escogido, digamos, 3 regiones a compartir. Sí, los escogimos porque tienen algunos y factores que nos muestra que se podría hacer esa comparación. Esta comparación podría ser válida, pero también hay, bueno, falta de participación en otras ciudades y para poder hacer esos análisis estadísticos, porque sí nos responden las personas, si hay esa participación, pero no está suficiente, digamos, para representar o generalizar en algún modo esos resultados. Y bueno, sí me gustaría muchísimo hacer estos estudios comparativos. No sé, Ana Belén, si tienes algo que agregar. Bueno, a mí me parece muy interesante la pregunta, sobre todo contemplando la presentación previa. Me parece que para eso da justamente este tipo de escenarios, el hecho de empezar a imaginar o contemplar otro tipo de estudios, la necesidad de profundizar muchísimo más. Obviamente estamos trabajando aquí entre una ciudad muchísimo más, o una población más urbanizada, como lo es Ciudad de México, a comparación de lo que es Zihuatanejo, no porque Zihuatanejo no tenga también su cierto grado de urbanización, pero es evidente también la diferencia que existe entre un espacio y otro, por ejemplo, comparado con Guerrero o con Estado de México, que es más bien un área periférica. Entonces, este estudio sí tiene pensado, como lo mencionaba Sandra, hacer este contraste, este análisis de las respuestas, de las acciones que tienen las personas. Con otros países sería muy, muy interesante justamente llevar a cabo este tipo de trabajos. Ojalá también algunas de estas experiencias, como nosotros retomamos las experiencias de muchos otros de los estudios previos que nos están mostrando, puedan retomar algunas de las experiencias que nosotros hemos recopilado en este estudio. Aquí también nos comentan, justamente hablando de ciudades y pues poblaciones un poco menos desarrolladas a nivel ciudad, con tantos servicios, con tan grandes, por ejemplo, dicen que se sienten muchos sismos en Pinotepa Nacional y en Toluca y la Ciudad de México, pues puede ser que no, pero pues también aquí hay que recordar que en las zonas donde ocurren los sismos y hay epicentros, pues no, la alerta no se puede dar con tiempo de antelación. Entonces también ahí sería, yo creo, interesante hacer otro tipo de estudio de cómo es la reacción de la población en ese tipo de poblaciones, como puede ser Pinotepa Nacional o incluso ciudades más grandes como puede ser Acapulco, donde la posibilidad de un alertamiento es mínima y la reacción puede llegar a cambiar. Por ejemplo, si ocurriera un sismo ahorita en la Ciudad de México, un sismo de magnitud 2 o 3 que se sienten, pues creo yo que también la reacción cambia en una ciudad donde constantemente se percibe un sismo, una ciudad que pues 1 o 2 veces al año siente un evento de este tipo. Sí, bueno, también en este sentido, retomando un poco algunos de los conocimientos que pudimos obtener, esta cuestión de necesariamente las reacciones no son tan distintas, pero el sentimiento de control o de autocontrol de las personas con respecto a tener una alerta y no tenerla, sí varía, esto sí es diferente, también la percepción de seguridad con respecto a autoridades y otro tipo de instancias se ve modificada, entonces justamente retomar las experiencias de lugares en los cuales, bueno, sí puede ser más frecuente y hay una habituación justamente con el fenómeno, o donde no lo es tan frecuente y no tenemos también las alertas, ¿no? Son una serie de factores que nosotros tenemos que estar considerando para continuar desarrollando pues tanto estrategias como conocimiento al respecto de nuestra actuación frente a la emergencia. Yo creo que lo que podemos resumir es que la alerta sí nos otorga un beneficio importante y justamente de eso se trata en estos foros. Yo creo que la parte social de la alerta sísmica se ha abandonado mucho. Se habla mucho de los altoparlantes, de que si recibimos la alerta en el celular, en receptores,
en radio y televisión, pero no se habla de qué es lo que voy a hacer con esta información. Es decir, suena la alerta y corro, grito, empujo, me repliego. No hemos aprendido todavía, no hemos dado ese paso todavía a realmente tener una sociedad consciente de que el sistema de alerta es tiempo de oportunidad y que si lo sabemos aprovechar puede resultar con mucho beneficio. Y creo que prueba de esto, dentro de sus resultados, está que las acciones que seguimos cuando suena la alerta y cuando hay un sismo son muy similares. No cambian, el autocontrol sí es distinto, la manera en la que reaccionamos, pero realizamos los mismos procedimientos cuando los procedimientos pudieran cambiar y hacer más eficiente la reacción ante la alerta. No sé qué opinión tengan con respecto a esto. Sí, es justo lo que planteamos, que creo que, bueno, no estamos en este punto en el estudio para decir precisamente qué se podría hacer. Creo que solo estamos entendiendo o empezando a entender qué es lo que hacen las personas, pero me parece que sí, que las acciones deberían de ser diferentes y, bueno, o si son las mismas, deberíamos de entender por qué las mismas, si solo es como una, digamos, falta de información o es algo más que también no tenemos bueno, en ese estudio la respuesta hoy en día. Entonces, creo que por simple, bueno, ejemplo, si suena la alerta y tenemos algunos segundos para reaccionar, tomar unas acciones de autoprotección, lo hacemos, pero cuando no tenemos esta alerta, digamos evacuación, si estamos en piso 2 o ni siquiera, bueno, estamos cerca de una salida que es una buena idea porque por lo mismo que estamos mostrando en ese estudio, que las personas sí tienen esa experiencia de escombros y objetos cayéndose o al final encontrar algunas personas en las escaleras o observar un tráfico de las personas que están saliendo de la vivienda del edificio. Entonces, estos pueden ocasionar lesiones y creo que es una nota muy importante. Cómo evitamos que no pasen lesiones y que no pasan, bueno, cómo guardamos la seguridad de las personas que están actuando ante alerta o un sismo sin alerta. No sé si, Anabel, tienes algunas cosas que agregar, no sé si respondí más bien en su pregunta, Armando. Perfecto, perfecto. Ya no tengo nada más que añadir. Creo que por ahí también nos acaban de añadir un comentario en el chat. Nos preguntan, todo dependerá, o nos comentan más bien, todo dependerá del fomento a la cultura de protección civil en materia de sismos y sus protocolos para beneficio natural o de la población en general de cada estado, municipio, ciudad y o país, pero será una responsabilidad compartida. Y bueno, en ese sentido me siento completamente de acuerdo con el comentario que nos acaban de poner. Necesitamos fomentar aún más nuestra cultura de la protección y estoy convencida de que este tipo de estudios en los cuales pues, tenemos un acercamiento más próximo a lo que están vivenciando las personas nos pueden dar diferentes vías de acción para que podamos continuar justamente este fomento a esta cultura de la protección civil. Totalmente de acuerdo con esto último y creo que ya no hay más preguntas ni comentarios, pues no me queda más que agradecerles enormemente el que estuvieran el día de hoy con nosotros. La verdad es una experiencia muy enriquecedora escuchar a la parte social de la alerta sísmica, la parte tecnológica está hasta cierto punto resuelta ya, a pesar de que falta cobertura y faltan medios de difusión, pero la parte de la alerta como tal ha estado funcionando los últimos años de una manera muy buena. Pero la parte social, reitero, pues es la que se ha olvidado y justamente con eso es que queríamos enfocar un poco esta plática y el foro como tal, el hecho de decir, bueno, la tecnología en 30 años ha avanzado mucho, pero la parte social nos hemos quedado en casi lo mismo y apenas empezamos a aprender a reaccionar. Creo que la prueba el 7 de septiembre pasado se dio una muy buena reacción por parte de la gente y pues esperemos este trabajo tenga consecuencias muy positivas en cuanto a la población. Les agradezco enormemente el que hayan estado el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.